Primera de Pedro, capítulo 2, del versículo 4 en adelante. Primera del apóstol San Pedro 2, 4 en adelante. Y dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Acercándoos a él, piedra viva y desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Mas para vosotros, pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, así ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropezadero y roca que hace caer. Porque tropezaron en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron destinados. Verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermanos, vamos a mirar un poco acerca de lo precioso que es el Señor Jesucristo para nuestro Padre Dios. Vamos a mirar quién es Jesucristo para Dios el Padre. Y es precioso que el Señor Jesucristo, todos los años que vivió aquí en esta tierra, vivió en obediencia a nuestro Padre Dios. Vivió sujeto a la voluntad de Dios el Padre. Vivió dispuesto a obedecer a su Padre, nuestro Dios. Dice el verso 4, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Jesucristo para nuestro Dios es escogida y preciosa. Piedra viva, escogida y preciosa para Dios su Padre. Hermanos, y el versículo 5 nos enseña que Jesucristo es la principal piedra, dice el 4, pero también nos enseña que nosotros, sus hijos, los que hemos creído en él, dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es por medio de esa piedra viva que es Jesucristo que nosotros podemos también ser piedras vivas para la gloria de Dios. Por medio de Jesucristo nosotros podemos llegar a ser piedras vivas, y nosotros, hermanos, como piedras vivas, somos piedras preciosas para nuestro Dios, para nuestro Padre, siendo la principal piedra, por supuesto, el Señor Jesucristo.
Hermanos, creámosle al Señor que nosotros para Él somos piedras vivas. Hermanos, sintamos cada uno de nosotros que somos piedras vivas para Dios y que Dios se agrada de tener estas piedras vivas que somos la iglesia, los hijos del Señor. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es por medio de Jesucristo que podemos agradar a nuestro Padre. Es por medio de Jesucristo que podemos ofrecer sacrificios vivos por medio de su poder. Por lo cual también contiene la Escritura, el verso 6, hermanos. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. La principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Hermanos, nosotros no somos llamados hijos del Señor para que nos avergoncemos de Él. Nosotros somos hijos de Dios para que no nos avergoncemos de Él. Y muchas veces, hermanos, nos avergonzamos de ser llamados hijos de Dios. Nos avergonzamos muchas veces decir que somos miembros de la iglesia del Dios viviente. Pero el Señor quiere, hermanos, en esta mañana, que nosotros no nos avergoncemos de Él, que nosotros sintamos un entusiasmo vivo para nuestro Dios. Cuando nos avergonzamos de nuestro Dios, no somos capaces de hacer nada para Él, no somos capaces de agradarle porque sentimos vergüenza muchas veces. Pero el Señor quiere que en lugar de vergüenza seamos fervientes para Él. En lugar de pereza seamos fervientes para la gloria suya, hermanos. Eso desea nuestro Dios. Verso 7. Para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropezaron en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Hermanos, pero dice el verso 9, mas vosotros, la iglesia del Señor, hermanos, mas vosotros sois linaje escogido, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, realmente nosotros, hijos de Dios, sentimos total admiración a nuestro Dios. Sentimos admiración a la obra preciosa que el Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. El Señor quiere que nos admiremos cada día de lo que Él ha hecho por nosotros, de lo que hará en nuestras vidas y de lo que seguirá haciendo en adelante, hermanos. El Señor quiere que le admiremos porque Él es la luz admirable, hermanos, la luz admirable que ha llegado a iluminar nuestras vidas, hermanos. Él es la luz que ha iluminado nuestras vidas y quiere que nosotros también seamos luminares.
Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, verso 10, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermanos, esto es motivo de estar agradecidos por el Señor, de que hayamos alcanzado misericordia de Él y que para nosotros nos espera una eternidad en gozo por siempre, porque el Señor ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Y el Señor es precioso, hermanos. La misericordia de Dios es infinitamente grande, hermanos. Deleitémonos, hermanos, en esa misericordia que el Señor ha extendido para nosotros. Deleitémonos en ese amor que el Señor cada día muestra para cada uno de nosotros, su pueblo. Y aún para las personas que no le conocen, el Señor sigue extendiendo su amor y misericordia para que ellos se conviertan y se gocen con la iglesia del Señor. Hermanos, acerquémonos más al Señor, que es la roca viva y preciosa para Dios. Acerquémonos cada día a Él. El Señor se ha acercado a nosotros, pero Él quiere que nosotros estemos más cerca de Él para recibir de su enseñanza. Estas dos mujeres que eran amigas de Jesús, las hermanas de Lázaro, Marta y María, eran amigas de Jesús. Y Marta estaba en la cocina preparando el almuerzo, haciendo los quehaceres de la casa, que eso debemos hacerlo, y las hermanas se preocupan por los quehaceres, pero estaba María aún más cerca del Señor. Estaba María a los pies del Señor aprendiendo de Él. Hermanos, eso quiere el Señor, que estemos más cerca de Él para que aprendamos de Él. Miremos unos versículos, un versículo en Isaías 28, 16, acerca de Jesús como piedra viva. Isaías 28, 16. Isaías 28, 16. Dice así la bendita palabra del Señor aquí. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Hermanos, hablando aquí proféticamente de lo que iba a ser el Señor, la piedra principal del ángulo, es precioso nuestro Dios, hermanos. Romanos 9, 33. Romanos 9, verso 33. Verso 33, hermanos. Como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Hermanos,
el que creyere en el Señor con todo su corazón no será avergonzado. Por algo el apóstol San Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hermanos, el apóstol no se avergonzaba de padecer y de sufrir por causa del Señor Jesucristo. Nosotros, hermanos, somos llamados a no avergonzarnos, como dije antes, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Miremos una porción en Tito, capítulo 2, verso 11. Tito 2, 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Verso 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hermanos, uno de tantos motivos que hay en la palabra del Señor para nosotros serle fieles a Él es una de tantas promesas, es la esperanza bienaventurada para la iglesia de Dios. La esperanza bienaventurada que hay para cada uno de nosotros, esto debe ayudarnos para que nosotros no nos avergoncemos del Señor Jesús. Esa esperanza bienaventurada que nos dice aquí Tito, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros. Hermanos, nosotros, la iglesia de Cristo, somos bienaventurados. Nosotros, la iglesia de Dios, somos bendecidos por Él, aquí en esta tierra, y eternamente disfrutaremos en el cielo la presencia y el gozo, la alegría de estar eternamente sin dolor, sin sufrimientos. Aquí en este lugar hay hermanos que sufren enfermedades y ninguno de los que estamos acá somos exceptos de sufrir alguna enfermedad, algún padecimiento. Hermanos, pero la esperanza para los hermanos que están enfermos, y si algunos vamos a estar enfermos, no lo sabemos, lo sabe Dios. La esperanza es que ese sufrimiento, esos dolores que podemos padecer aquí en esta tierra, serán quitados, hermanos. Esos dolores que padezcamos aquí mientras estamos en esta tierra, no los llevaremos al cielo, hermanos. Esos sufrimientos se quedarán acá, y en el cielo, hermanos, solamente habrá lugar para la felicidad. Solamente habrá lugar para darle a nuestro Señor Jesucristo la honra, la gloria, la adoración por siempre.
Y una cosa importante, hermanos, que el Señor nuestro Jesucristo se gozará con nosotros en el cielo, en la eternidad. Él se gozará con nosotros y nosotros, por supuesto, nos gozaremos con Él con gozo indecible, hermanos, con un gozo que aquí no somos capaces de explicar, el gozo que vamos a sentir cuando estemos con Él, empezando cuando el Señor venga a levantar su iglesia, cuando establezca su reino milenial. Empezaremos, hermanos, a gozarnos con el Señor eternamente y para siempre. Nos pide el Señor en Tito capítulo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hermanos, el Señor quiere que usted y yo, hermanos, seamos celosos. No que vayamos a nuestras casas a celar a nuestra esposa o la esposa a celarnos a nosotros los esposos. Aquí nos pide que seamos celosos de buenas obras para nuestro Dios. Debemos ser celosos, hermanos, en cuanto a las cosas que conciernen a nuestro Dios. Debemos ser celosos en lo que Dios quiere, hermano, que usted y yo hagamos para la obra, para la honra del Señor Jesús. Hermanos, seamos celosos, hermanos, con un celo espiritual para nuestro Dios. No seamos celosos carnalmente, pero sí espiritualmente, para que Dios, hermanos, y estemos seguros que Dios se agradará de usted y de mí si mostramos un celo ferviente por Él. El Señor Jesucristo tenía celo ferviente por la casa de Dios. Hermanos, quiera el Señor, hermanos, que cada uno de nosotros que estamos aquí en este lugar, nos deleitemos cada día en Él. Hermanos, gocémonos en el Señor. Gocémonos en Él, porque estemos seguros que Él se goza de nosotros. Hermanos, nuestro Dios se goza en las alabanzas de su pueblo. Nuestro Dios se goza cuando su pueblo está dispuesto a aprender cada día de Él. Nuestro Dios se goza cuando nosotros, como sus hijos, estemos dispuestos a obedecer su enseñanza, obedecer sus mandamientos. Él se gozará en nosotros y nosotros debemos gozarnos en Él. Hermanos, hay bendiciones grandes de parte de Dios cuando nosotros somos obedientes a Él, cuando nosotros nos sometemos más a Él cada día. Por eso empezamos este mensaje diciendo que debemos cada día anhelar estar más cerca de Él. Hermanos, acerquémonos confiadamente. Acerquémonos confiadamente al Señor, nos dice Santiago. Leamos ese versículo en Santiago. Santiago 4, 8, hermanos. Santiago 4, 7 y 8. Dice el versículo 7. Someteos a Dios,
Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. La primera parte del versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dice, resistid al diablo. ¿Cómo resistimos, hermanos? Como humanos que somos, como débiles que somos en esta carne que tenemos, sometiéndonos a Dios. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Para resistir al diablo y que él huya de nosotros, es necesario, dice el 8, acercándoos a Dios y Él se acercará a vosotros. Hermanos, cuando estamos muy cerca de nuestro Dios, en oración, estudiando su bendita palabra, siendo enseñados por algunos hermanos que nos quieren enseñar cada día, y sobre todo siendo enseñados por el Señor mismo, por el Espíritu Santo, entonces, hermanos, estando tan cerca de nuestro Dios, el diablo tiene que huir de nosotros. El diablo no podrá hacernos daño, hermanos, porque el que está con nosotros es muchísimo más poderoso. Es cierto que el diablo tiene mucho poder para engañar, pero no podrá destruir la iglesia del Señor cuando estamos cada día más cerca de Él. No podrá destruirnos porque el que está con nosotros, hermanos, Cristo el Señor que está con nosotros, ya le venció en la cruz, y nosotros, nos dice el apóstol Pablo, que con Cristo somos más que vencedores. Hermanos, que la honra y la gloria cada día sean para el Señor. Que nuestro corazón cada día esté dispuesto a apreciar más las enseñanzas del Señor Jesucristo. Las enseñanzas del Señor es para bien de su iglesia, para bien de sus hijos. Entonces, hermanos, la disposición nuestra debe ser aprender cada día más de Él, estar más cerca de Él cada día, y así el Señor será honrado en cada uno de nuestros corazones. Así, las acechanzas del diablo estarán más retiradas de nosotros y más cerca el triunfo de nuestro Dios sobre el pecado, más cerca de nosotros. A la mano de nosotros está el poder del Señor para resistir al pecado, para honrar a nuestro Dios, y el Señor, hermanos, llevará honra, gloria y alabanza en cada uno de nosotros, hermanos, y que esa esperanza que tenemos de estar por siempre en el cielo con el Señor nos ayude a usted y a mí a ser más fieles a Él. Hermanos, usted y yo somos necesitados del Señor. Usted y yo necesitamos la fuerza del Señor. Usted y yo necesitamos el poder del Señor para seguir andando en este desierto peligroso en que nos movemos aquí en esta tierra. Estamos en terreno del enemigo, pero estamos caminando con el que le venció y andando con Cristo el Señor. De la mano seremos vencedores, seremos triunfantes, y la honra y la gloria finalmente se la llevará el Señor Jesús, que es el que merece toda la alabanza, hermanos. Si usted y yo nos sometemos cada día al Señor, si usted y yo somos fieles al Señor, hermanos, si aquí hay un hermano que es muy fiel al Señor, no se vaya a jactar de ello, sino dele la honra y la gloria al Señor, hermanos. Obedezcamos cada día al Señor, y cuando tenemos triunfos espirituales con el poder del Señor, démosle la gloria a Él, porque Él es el vencedor. Él es el que nos llevará cada día de triunfo en triunfo, hermanos, y estaremos en el cielo por siempre con Él. Que esto nos anime, hermanos, que esto nos ayude para que usted y yo estemos cada día más cerca de Él, para la gloria de Él,
y para beneficio de nosotros mismos, hermanos. Lo primero es la gloria para el Señor. En segundo lugar, el Señor se gozará en bendecirnos a nosotros. Pero no busquemos tanto sanidades físicas, no busquemos tanto el bienestar nuestro, sino como nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido, hermanos. El Señor añadirá a cada uno de nosotros bendiciones preciosas, hermanos. Pero que en cada bendición que el Señor nos otorgue a usted y a mí, estemos dispuestos a darle la honra y la gloria a Él, porque Él es el que merece todo, hermanos. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Nosotros somos sus hijos y debemos ser, hermanos, siervos del Señor, dispuestos a obedecer. Siempre un siervo está dispuesto a obedecer a su amo, y nosotros tenemos el amo de amos.